sabe que hace un tiempo atrás tuve un debate con un apologista también evangélico, y en un momento el apologista me soltó como que los ortodoxos son sola escritura. ¿Qué me diría al respecto de la sola escritura, padre? No, nada más ajeno de la verdad. Nada más ajeno de la verdad. La Iglesia Ortodoxa nunca ha sido sola escritura. De hecho, me voy a atrever a decir esto, ¿no? Es que esto no es un concepto de la Iglesia Ortodoxa. Esto es un concepto de la Iglesia Católica, una santa y universal a través de los siglos, ¿no? No es un patrimonio exclusivo de la Iglesia Romana ni de la Iglesia Ortodoxa, ¿no? No es sola escritura. No puede ser sola escritura. No puede ser sola escritura. La Iglesia Ortodoxa, al igual que la Iglesia Católica Romana, pues cree también en la tradición de la Iglesia, ¿no? A ver, y esa tradición con T mayúscula de la Iglesia está dividida en la tradición escrita, que es lo que se conoce como Sagrada Escritura, y la tradición oral. La tradición oral que la conforman los sínodos, los concilios de la Iglesia, los santos padres también, y ojo, porque creo que hace un rato atrás alguien te decía, bueno, y los padres, te preguntaba algo sobre los padres de la Iglesia, y creo que tú le decías, bueno, los padres de la Iglesia, no todos, ¿no? Es que los padres de la Iglesia no son infalibles, ¿no? Yo exhorto de verdad a cualquier evangélico que se lea a Nicolás Cavazila, ¿no? Hay un libro de Nicolás Cavazila que se llama Communitorium, y que él habla explícitamente sobre esto, de los padres de la Iglesia, solamente estos y estos y estos, ¿no? Solamente los que se atengan a lo que la Iglesia ha creído en todo momento y en todo lugar. No es que los padres de la Iglesia sean infalibles en todo. No, los padres de la Iglesia escribieron muchas cosas buenas y muchas cosas también no tan buenas, ¿no? Entonces, la Iglesia Ortodoxa no es sola escritura para nada, ¿no? No creo yo. A ver, si algún protestante dice que la Iglesia Ortodoxa es sola escritura, yo creo que ese protestante no conoce la Iglesia Ortodoxa definitivamente. Esto, reitero, lo pregunto porque suelo charlar con muchos evangélicos y apologistas que utilizan muchas veces el recurso de la Iglesia Ortodoxa para hablar del cristianismo primitivo. Ahora, el cristianismo antes del siglo XI, el cristianismo del primer milenio, ¿podemos hallar algún tipo de rastro de una conciencia de sola escritura de alguna manera? ¿O todo el cristianismo del primer milenio creía algo distinto, como la autoridad de la tradición con T mayúscula, como usted está diciendo, la voz de los concilios? ¿Qué era lo que creía ese cristianismo del primer milenio, padre? Bueno, el cristianismo del primer milenio definitivamente, otra vez repito, no era de sola escritura. Es que de hecho, yo voy a decir, ni siquiera el cristianismo apostólico, ni siquiera los apóstoles son sola escritura. Si echas un vistazo a la forma de hermenéutica que tenían los apóstoles, te das cuenta que no tiene que ver nada, por ejemplo, con la hermenéutica de la época de oro de los luteranos, que dicen, por ejemplo, que la alegorización está mal, la alegoría no está bien, y todo. Y Martín Lutero, por ejemplo, se disputó mucho con el tema de la alegoría. Pero si tú te fijas en cómo los apóstoles, por ejemplo, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, cómo los apóstoles manejaban la interpretación del Antiguo Testamento, un protestante hoy día, si se le presentara eso, dijera, pero ¿ustedes de dónde sacan eso? ¿O cómo ustedes hacen esa interpretación de tal texto de la Biblia? O sea, ni siquiera los apóstoles eran sola escritura. Ahí tenemos un apóstol, San Pablo, por ejemplo, que decía, esto digo yo, no el Señor, con respecto al matrimonio. Bueno le sería al hombre quedarse como está, no casarse. Y el hombre que retiene a su hija virgen hace mejor. El que se casa hace bien, pero el que no se casa hace mejor. Bueno, ¿dónde está esto en las Escrituras? En ningún lugar. En ningún lugar. Sin embargo, San Pablo lo dice con toda autoridad. Y esto no lo está sacando San Pablo de ningún lugar de las Escrituras. No puedes encontrar un lugar de la Biblia donde se diga que el que se casa hace bien, pero el que no se casa hace mejor. Sin embargo, el apóstol lo dice con toda autoridad. Pero entonces no es que los apóstoles son sola escritura, no, ni siquiera los apóstoles lo eran, ni siquiera ellos. Los apóstoles también tenían su forma de interpretar el Antiguo Testamento, que a muchos protestantes hoy en día les hubiese parecido escandalosa. Entonces, igual pasó con los padres de la Iglesia, ninguno de ellos era sola escritura, también estaba la tradición de la Iglesia, y la tradición de la Iglesia era muy importante porque fue el depósito cuando
todavía todos los evangelios no estaban juntos, cuando todavía el Nuevo Testamento no estaba como lo conocemos hoy día, era la tradición hablada, transmitida de comunidad a comunidad, lo que mantenía la fe viva, ¿no? Esa historia de Cristo, ese querigma de Cristo que se transmitía de una persona a otra, se hacía de forma oral, por lo tanto la oralidad era muy respetada en la iglesia primitiva. Eso pues, es lo que yo creo, ¿no? Por supuesto que en todos los primeros 1000 años, y yo digo más todavía, en la época apostólica hay un respeto, inclusive también por las enseñanzas tradicionales de la iglesia, por lo que no es solamente sola escritura, valga la redundancia, ¿no? Sino que también es lo que aprendieron los apóstoles, ¿no? Y lo que pudieron transmitir por su vivencia. Conocieron a Cristo, anduvieron con Él, lo tocamos, lo vimos, y de eso hablamos, ¿no?